Muy buenos días a todos. Habla Ramón Luis Molina. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de uno de los atributos de Dios. Me he propuesto a través de algunos videos hablar sobre los atributos de Dios, pero en vez de hablarlos en conjunto, hablar uno a uno. Y hoy quiero hablar del atributo de un Dios creador. Es bien importante entender que cuando nosotros vamos a hablar de la Biblia, estamos hablando de un libro inspirado. Lo hermoso de las Sagradas Escrituras es que es un libro inspirado donde estas personas que escribieron los diferentes libros fueron en diferentes épocas, en diferentes años de la historia, y no escribieron bajo una reunión todos, sino que el Espíritu Santo los inspiró a través de los años, de las edades, y de ahí es que surge, la Sagrada Escritura, la Biblia. Lo maravilloso es que la Biblia tiene una similitud y una garantía de inspiración donde los hombres de Dios fueron escribiendo, y todo lo que han dicho a través de toda la Biblia, por lo menos de las iglesias reformadoras, las 66 libros, pues va diciendo lo que Dios quiere manifestar, y los hombres de Dios lo escribieron. También cuando los hombres de Dios lo escribieron, no estaban bajo los prejuicios actuales que tenemos nosotros de muchas enseñanzas a la vez, sino que ellos, inspirados, escribían. Y escribían lo que Dios les decía, exactamente lo que Dios les decía. La Biblia nos trae a nosotros de un Dios trascendental lo que Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos. A Dios no se puede entender en una mente tan infinita, porque Él es un Dios infinito. Pero lo que Él nos ha dejado, nos ha revelado muchas cosas hermosas que hoy en día podemos disfrutarlas bajo la inspiración divina. Es bien importante entender que la inspiración de la Biblia se define como la creencia de Dios y cómo éste guió a los autores humanos para escribir su mensaje. De manera que los textos de la Biblia reflejan tanto la autoridad divina como el estilo y contexto humano. Esto la convierte en palabra de Dios expresada a través de personas. Recientemente estaba viendo un video, me detuve y una persona le preguntaba a otra persona que cuál creía ella que era el texto más importante de la Biblia. Y enseguida yo pensé, y la misma reacción que ella dio fue lo que yo pensé. Ella dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la persona le dijo, no. El texto más hermoso de la Biblia es Hebreos 6, que dice, versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son las realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esa parte en particular, es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir, ninguna mentira procede de Dios. Así que lo que Dios dice es la verdad. Posiblemente mientras estos hombres estaban siendo inspirados, habían cosas que ellos no podían discernir, comprender, pero si era Dios, Dios no miente. Y lo que estaba diciendo era la verdad. Y yo quiero entonces hablar de
del creador, del creador. Y naturalmente hay que ir, y aquí tengo mi Biblia, a Génesis capítulo 1, donde de primera dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. De hecho, este es el texto fundamental que introduce a Dios como el origen de toda creación. Y a través de ese texto, inmediatamente entendemos que el creador de todas las cosas es Dios. ¿Por qué? Porque eso es un atributo divino. De la nada, Dios hizo las cosas. Y el único que puede hacer cosas que no existen es Dios. Es un atributo divino. Dios es el creador. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, usted va a ver y leer todo el relato de cómo Dios creó. Yo quiero dar un repaso para que ustedes vean que el que creó todas las cosas es Dios. Dice que la tierra estaba en caos total y que el Espíritu de Dios se movía. Y dijo Dios, noten que Dios habló, exista la luz, y llegó a existir. Y llamó el día, ¿verdad? Y a otro tiniebla, y vino la noche. Y después Dios dijo que exista firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de las aguas. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnen en un solo lugar. Y así fue. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. Y ocurrió la vegetación. Que los árboles den fruto. Y los árboles dieron fruto. Y Dios hizo la noche y hizo el día. Y así sucesivamente. Dios colocó el firmamento, los astros, la lumbrera. Y dijo que Dios hizo todo. Y cuando lo hizo, consideró que todo estaba bueno, que era bueno lo que había hecho. Lo primero que vemos aquí en este relato es que el que crea todas las cosas es Dios. Ahora, mientras usted lee este pasaje bíblico, en ningún momento ustedes observan que haya una persona con Dios haciendo las cosas o otra persona con Dios haciendo las cosas. No, Dios era el único que estaba haciendo las cosas. Ahí mismo lo dice. Pero cuando Dios en 6 días va creando las cosas, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Así que hay un momento donde hay el concepto de hagamos. Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo creó a semejanza de Dios. De manera que el hombre fue creado por Dios a semejanza de Dios. ¿Están viendo? Estamos viendo un Dios creador de todas las cosas. Y esto lo vemos en el primer capítulo de Génesis. Ahora, ya luego cuando entramos a las páginas de la Biblia, los hombres de Dios inspirados, entonces tenemos que ir a Isaías 45:12. Mire lo que dice Dios. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Él está especificando que él hizo la tierra y que hizo al hombre. Y dice, los hice con mis manos. Yo mismo, no fue otro, fui yo. Y yo fui el que extendí los cielos y el ejército surgió porque yo lo hice. Se está acreditando la creación totalmente a él. Aquí Dios declara directamente su papel como creador de los cielos
y de la tierra. Cuando vamos al Salmo 33, del 6 al 9, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjese, fue por la palabra del Señor, por la palabra de Dios que surgieron todas las cosas. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios para crear de la nada. Dios creó de la nada. Ahora fíjense, en la tradición judeocristiana, crear algo de la nada es un atributo exclusivo de Dios, según Génesis 1:1. O sea, nadie que no sea Dios puede crear cosas de la nada, porque eso es un atributo que solamente le pertenece a Dios. No hay creación hecha por Dios que pueda crear cosas de la nada. Nosotros acá creamos cosas de los ya existentes, pero crear de las cosas de la nada es un atributo exclusivo de Dios. Dios es el único que tiene ese poder de crear cosas. Mire el Salmo 19:1-2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este pasaje destaca cómo la creación misma refleja la grandeza y el poder de Dios. Estamos viendo maravillosamente cómo un Dios creador creó las cosas y cómo las cosas responden a ese Dios creador. Ahora es que viene lo interesante. El Viejo Testamento fue escrito en una época y luego entramos al Nuevo Testamento, que es después de Cristo, y vemos los hombres de Dios inspirados. Pero miren la inspiración de estos hombres. Por ejemplo, vamos a Colosenses 1:16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y si usted busca quién es ese Él, se está refiriendo a Jesucristo. Y entonces nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles que usted ve e invisibles que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que cuando estábamos en Génesis, el único que estaba actuando era Dios. No había nadie allí con Dios. Por lo menos no se menciona a nadie que esté creando, solamente a Dios. Pero cuando vemos a la inspiración en el Nuevo Testamento, nos dicen que el que creó todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Es decir, los ángeles, los mundos, las estrellas, los astros, las plebeyas, todas las cosas las creó Él. Y todo lo que hay en la tierra, las creó Él. Y tanto las visibles, las que nosotros podemos ver, porque hay cosas que están creadas y no las hemos visto, y lo invisible. Los tronos, los dominios, los puso Él. Si alguien tiene trono y tiene dominio, y si hay principados, y si hay potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que no solamente los creó para Él. Y aquí vemos a Jesucristo siendo el creador. Este pasaje claramente se refiere a Jesucristo, en medio, el cual todas las cosas fueron creadas. Ahora, tenemos que entender, y manteniendo el hilo de este estudio, que el creador de todas las cosas es Dios. Él mismo lo dijo: yo mismo las creé, yo las creé con mis manos, yo extendí los cielos, yo, nadie más, yo soy el único que creé. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que el creador es Jesucristo. Jesucristo. Cuando vamos quiero buscar un texto en Hebreos, capítulo 3, versículo 4,
dice, mire cómo dice Hebreos 3:4. Porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. El constructor o el creador de todo es Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo creó todo. Por tanto, la lógica y la comprensión nos insta a poder entender que ese Dios que hizo todas las cosas en el principio es el Dios que se manifiesta ahora en carne, que es el verbo que vino del cielo, el verbo de la palabra de Dios, es el mismo creador. Entonces, es el creador de toda la casa. En Nehemías 9:6 dice, tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Interesante. Porque aquí vemos a un Dios que hace los cielos y los cielos, los ejércitos, la tierra, los mares, lo que hay en ellos, vivifica todas las cosas. Y después dice, los ejércitos de los cielos te adoran. Adoran a ese Dios, porque un Dios creador es un Dios de adorar. Así que este pasaje subraya la soberanía de Dios como creador y sustentador. Pero cuando vemos, Jesús es el creador. En la Biblia, Jesucristo se presenta como el agente a través del cual Dios creó todas las cosas. Este papel de Cristo como creador está estrechamente relacionado con su divinidad. Miren este texto bíblico. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Digo, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese principio es eternidad, porque Dios es sin principio ni fin. No caduca, siempre ha existido. Todas las cosas, escuchen, todas las cosas, y está hablando de Jesucristo el verbo, fueron hechas por Él. Él y fue el que creó todo. ¿Quién? Jesucristo. Pero no dijo la Biblia que era Dios. Pues entonces la lógica te tiene que dictar a ti, a tu corazón, que si Dios hizo todas las cosas y la revelación aumenta y te dice que Jesucristo, o más bien el verbo, porque no fue Jesús el que hizo las cosas, fue el verbo que después tomó cuerpo y se llamó Jesús. Si el verbo hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y todo fue hecho por Él, pues entonces tienes que llegar a la comprensión que es que ese verbo que se manifestó en carne y luego se llamó Jesús, era Dios. Porque ¿qué otra cosa se puede decir? Si lo que hay es un solo creador de todas las cosas, que es divino, es Dios, y el único que tiene potestad divina es Dios. No hay un ser creado que sea creador. Solamente existe un creador y ese creador se llama Dios. Dice que en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el principio con Dios. Todas las cosas, no saca ninguna excepción de las cosas que fueron creadas de nada. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el Logo se menciona como el creador de todas las cosas. Mire Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, primogénito de toda creación. Primogénito es que tiene preeminencia. El primogénito es el que está por encima de todo, la preeminencia. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ya Cristo creó una y otra vez, dice que fueron todas las cosas las que creó Jesús. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos,
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este concepto de subsisten es que aún todo lo creado depende del cuidado de Él y subsisten porque Él las sostiene con su poder. ¿Quién? El Creador. ¿Y quién está diciendo aquí que es el Creador? Jesucristo. Así que este pasaje describe a Cristo como el Creador. Señala su persistencia y autoridad sobre toda la creación. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Es bien interesante porque Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y en muchas ocasiones, por los profetas fueron usados, en estos postreros días nos habló en el original en hijo. O sea, nos habló en hijo. Ya Dios habló lo que tenía que decir en cuanto a la salvación y al pacto que Él hizo con su pueblo en la simiente que era Jesucristo. Él dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo o en hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Él va a reinar sobre todo. Y esa es la realidad. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo fue hecho por Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesucristo sustenta todo, lo mantiene todo con la palabra del poder de Él. Solamente Dios puede tener ese poder de palabra para tener todo bajo control. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así, aquí se declara que Dios creó el universo y la persona que creó fue Jesucristo y que con su poder sostiene todas las cosas. Luego aquí mismo en Hebreo, capítulo, es bien importante que entendamos que yo tengo aquí, mire, yo tengo aquí la Biblia de los Testigos de Jehová. Y no solamente tengo la Biblia, tengo la interlineal de los Testigos de Jehová. Este es del inglés al español. Cuando usted busca la Biblia de los Testigos de Jehová, y quiero buscarlo para que no crean que estoy inventándomelas aquí. En Colosenses, que estábamos hablando ahorita. Voy a buscar Colosenses aquí para que ustedes vean las artimañas de lo que el Señor dijo del error. Las artimañas del error. En Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él, mire lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová, porque por medio de Él todas las otras cosas están entre, escuchen, en la Biblia original no dice por medio de Él todas las otras cosas, no. Todas las cosas, no las otras cosas. Por medio de Él, todas las cosas. Ellos ponen por medio de Él todas las otras cosas para darle un principio a Jesucristo o al verbo como si hubiese sido creado. Y ahí no lo dice. No lo dice en la interlineal que yo tengo aquí de los protestantes y no lo dice en la interlineal de ellos. Pero lo añaden para confundir a sus adeptos y hacerle creer que por medio de Él todas las otras cosas, en otras palabras, Él es el primero y todas las demás cosas vinieron después. No, ahí no dice eso. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Eso es bien importante que lo entendamos. Ahora voy a ir a Hebreos capítulo 1 del 10 al 12. Mire cómo dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Tú en el principio fundaste la tierra. Bien interesante este texto. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo siempre. ¿Usted sabe de quién está hablando este pasaje en el Nuevo Testamento? De Jesucristo.
¿Y qué dice de Jesucristo? Que Él en el principio fundó la tierra y fundó los cielos y que es obra de las manos de Él. Pero es que es obra de las manos de Dios. Pues Jesucristo es Dios. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Lo que está indicando es que las cosas cambian y perecen, pero Él es el mismo siempre. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las cosas se envejecen, pero Cristo permanece y es el mismo para siempre. ¿Vieron el asunto? Para siempre. Aquí tengo la Biblia de los testigos de Jehová, ese mismo texto, 1:10, y dice: tú en el principio, oh Señor, pusiste los fundamentos de la tierra. Ustedes van a notar que no pusieron Jehová, porque ellos han cambiado mucho de los testamentos poniendo Jehová. Ese pasaje bíblico que yo estoy citando está en el Viejo Testamento, en el Salmo, creo que es en el Salmo 102, 25 y 27. De hecho, puede buscar la referencia. Y en el Viejo Testamento, en el Salmo, se está refiriendo a Dios. Y ahora se lo aplica a Jesucristo. No cambiaron y tú, oh Señor, tú afirmaste la tierra y no pusieron Jehová, porque ellos saben que ahí el escritor de Hebreos no está hablando de Jehová ni de Dios, está hablando del Señor Jesucristo. Y Él es el creador de toda la tierra, los cielos y todo. En otros pasajes, una referencia del Viejo Testamento que ellos creen que se refiere a Dios, le ponen Jehová. Tienen como 250 veces interpretado Jehová en el Nuevo Testamento que no aparece. Porque la Biblia dice que el que le añadiere o quitare va a ver los juicios. Ellos ponen Jehová porque ellos dicen que hace referencia, pero en este pasaje no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos saben que está hablando de Jesucristo. Y dice que los años de Jesús no acabarán porque es eterno. De manera que en hebreo tiene como propósito exaltar la supremacía de Cristo sobre los ángeles y demostrar que es mucho más que un ser creado, es el Dios mismo. De manera que el autor utiliza citas del Antiguo Testamento para respaldar esta afirmación, que en este caso cita el Salmo 102, 25 al 27. Este pasaje se dirige a Cristo, enfatiza su divinidad, eternidad e inmutabilidad en contraste con el mundo creado que es transitorio. Vean que dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y la tierra y los cielos son obras de tus manos. Así que está declarando que Jesús es ¿qué? Creador. No estuvo presente al inicio, sino que estaba activamente como el creador de todo el universo. Es el creador exclusivo. Lo que subraya que es divino. Las cosas perecerán, mas tú permaneces. El mundo creado, la tierra y los cielos, es temporal y finito. Está determinado a perecer. En contraste, Cristo es eterno, inmutable, permaneciendo a lo largo de los siglos. Y Cristo tiene control absoluto sobre la creación. Interesante, hermano. No cabe la menor duda a través de estos pasajes bíblicos que Jesucristo se le señala como el creador. Hoy en día, pues, gente prejuiciada con unas creencias que no quieren ver realidades porque se empeñan en querer una sola cosa y no pueden entender estos choques que la misma Biblia presenta, presentando un creador llamado Dios y adjudicándoselo a Jesucristo. Si tú eres un verdadero creyente, tú tienes que admitir que Jesucristo es el creador y debes de aceptarlo como un creador. Y debes de darle adoración y tributo porque Él es el creador, el que te creó a ti, el que creó el universo, el que creó todas las cosas, el único y verdadero Dios. Así que a Jesucristo hay que reconocerlo como el creador de todas las cosas. Y quiero terminar diciéndote que el único que es creador es un ser divino, Dios. Nadie más puede crear. O sea, no existe un ser que pueda crear porque
Eso es un atributo exclusivo y un atributo exclusivo de Dios. Bendecidos. En el próximo estudio estaré hablando sobre cuántos dioses hay. ¿Ok? Dios te bendiga.